Hola, ¿cómo estamos? Nuevamente tu servidor Ricardo Morales en este tiempo de devocional. Contento, agradecido por todo este tiempo que Dios nos ha regalado de poder escudriñar su palabra semana tras semana durante ya algunos años y poder tener este tiempo para mí, para ti, para todos los que podemos encontrar este devocional. Es algo reconfortante, nos sana, nos construye, nos confronta y hace cosas más allá de poder reflexionar la palabra, sino verdaderamente nos hace hacer y transformar áreas en nuestras vidas que son necesarias. Y en este tiempo que nuestro pastor nos compartió este domingo, de que aún como líder, aún como esa cabeza de hogar, aún como responsable de tu misma vida, poder también ver que te cansas, te fatigas y también reconocer ese momento, reconocer aún esa situación de quiebre de nuestras vidas, porque hay veces queremos caminar en esa sobremarcha y en esa sobremarcha cuando no ponemos en esa fórmula a Dios, nuestras vidas pierden una gran brújula. Y algo que yo puedo ver es de que tú y yo, como nuestro pastor nos lo compartió este domingo, tú puedes ser aún esa persona que motiva a esa persona que está en ese momento abatido, porque tú te das cuenta que está abatido. Hay veces no es necesario simplemente el verle sus caras, pero algo que me gustaba de este domingo era esa sensibilidad de que tú y yo también tenemos que tener la madurez de cómo motivar, cómo aún ser ese brazo para esa persona. Y hay veces ese brazo es solamente sentarte y escucharlo. Hay solamente es un simple abrazo sin decir nada. O hay veces es darse la vuelta y mejor alejarte en ese momento porque él necesita ese tiempo. Pero hay veces nosotros con nuestras emociones queremos ser inoportunos y en lugar de ayudar somos piedra de tropiezo. Pero también cuando nos toca estar en esa situación, el poder reconocer, aceptar la posición en la que estás y en eso clamar y pedir ayuda. Y Dios primero es al Rey de Reyes, pero Él de ahí pone a personas, pone al lugar correcto, que es su iglesia. Y yo sé que estamos en una gran iglesia. Yo sé porque mis pastores en carne propia durante muchos años, en esos momentos más críticos de nuestras vidas, y hablo de la vida de mi esposa y en la mía, porque todos pasamos circunstancias, ellos siempre han estado y yo sé que Dios los ha puesto en mi vida para nosotros poder recurrir a ellos y poder tener aún ese abrazo. Hace poco pudimos tener una reunión con ellos y en medio de las circunstancias que vivimos, ellos simplemente nos dieron un abrazo, los apoyamos y no se pusieron a ver si convenía o no convenía a su situación o a su necesidad o a la necesidad de la iglesia. Simplemente ellos extendieron ese apoyo y te doy ese ejemplo de vida porque ese es cuando hay esa madurez para poder alentar al otro, alentar a tu compañera, alentar a esa persona que tú sabes, pero tener ese tacto, pero también tú y yo reconocer en la posición y en la postura en la que tú estás actualmente. Y quiero compartirte en Mateo 26, nuestro pastor iniciaba su charla este domingo con el ejemplo de ejemplos que es Jesucristo, que también él pasó momentos muy críticos. Y te voy a leer algo que me impactó. Está en Mateo 26, aunque lo has leído muchas veces, pero enfocado en esta situación que hemos estado viendo en estos tiempos. Para mí el foco fue y cambió para mi vida el cómo Jesús vivió este momento. Y dice en el capítulo 26, perdón, y versículo 38, dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora?
velad y orad porque no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y sabes, Jesús nos puso ese gran ejemplo, que en esos momentos tú y yo podemos tener esa situación en la que ya no podemos. Jesús mismo se lo reconoció a su papá, pero él confió en el ser humano en ese momento, decir, velad conmigo. Y al regresar y ver que no pudieron ni hacerlo, fue su enojo. Pero en este tiempo tú y yo no podamos ser en esa postura como un Pedro hacia esas personas que necesitan ese apoyo cuando lo requieren. Tengamos que tener ese espíritu conectado para saber cómo ayudar, pero también por el otro lado ser un Jesucristo en momento de esa situación y reconocer en la postura en la que estamos. Estamos en un momento de crisis, estoy en una situación que no veo salida, Señor. Me siento como dijo mismo Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte. Yo no sé cuál sea la circunstancia, pero tú puedes ir delante de Dios y pedirle a Dios que si es necesario que te ponga esa persona o esas personas, o que la iglesia o que simplemente en el grupo en el que vas a reunirte, porque muchos ven estos devocionales. Yo sé que hay gente de diferentes partes, al grupo al que vayas, y que Dios aún en esa administración toque tu vida, conforte tu vida, restaure, respalde en esa situación quebrada en la que estás, porque Dios no es un Dios que se queda con las manos cruzadas, es un Dios en el que siempre está atento a la huida de sus hijos. Y yo creo que en este tiempo es tiempo de reconocer, alzar nuestra mirada y decir cómo está nuestra alma. Y Dios pondrá. Y tú, si vas a ser ese mensajero, sé sensible a su palabra. Y si es necesario, solamente calla. Si es necesario, solamente abraza. Si es necesario que hables, que Dios te ponga las palabras. Y si es necesario de dar la vuelta y dejarlo en su momento, es tiempo en el que tú aún estás dando ese gran apoyo a esa persona que lo necesita. Vamos a orar. Papá Dios, esta noche, esta mañana que estoy viendo este devocional, te doy gracias porque sé que en todo tiempo estás conmigo, papá. Hoy clamo a ti, Señor, por mi vida, creyendo que tú has escuchado mis oraciones. Tú sabes nuestras necesidades, como Jesús. Él oraba, Señor, porque su cuerpo, su espíritu y su alma, su mente estaban tristes hasta la muerte. Hoy tal vez nuestras vidas pueden estar con una situación, una aflicción tan grande, pero hoy te la ponemos a ti, papá. Hoy, Señor, escucha, Señor, nuestra voz. Padre, y en esta mañana, tarde o noche que estoy viendo, si hay un hermano que necesita un abrazo, pon a la persona necesaria y adecuada para que dé ese abrazo de sanidad. Pon a la persona adecuada para que dé esa palabra de confirmación, de restauración, de motivación, de sanidad en la vida de mis hermanos. Pon a ese ángel, Señor, usado en persona, Padre, o usado en la iglesia, Padre, para que mi hermano, con la situación que está pasando, a mi hermana, Padre, puedan ser restaurados, puedan ser confortados, puedan ser sanados y podamos ser levantados, Señor, para tu obra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Que tengas una excelente semana.